Veamos, antes de hacer la aplicación directa, veamos cómo podemos trabajar conocimientos de geometría, de álgebra y de trigonometría, ¿no? En este resultado en el que, como último tema, hemos estado viendo las variables relacionadas. Veamos cómo esto de aquí puede relacionarse con varias asignaturas. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo más fácil que podemos colocar está relacionado, pero está relacionado con, por ejemplo, el área de un cuadrado. Hemos visto que para establecer modelos matemáticos, nosotros necesitamos convertir en dinámicos problemas que por lo general los visualizamos como estáticos. Por ejemplo, el área, ¿no? Entonces yo sé que este cuadrado puede tener, por ejemplo, una base X, lo cual hace que su altura sea X, ¿no? Y esto va a determinar que el cuadrado tenga un área. Esta área ya no le vemos como una fórmula, ¿no? De lado por lado de la geometría, sino como una función que depende del valor que tiene la X. Y ese valor que tiene la X, ¿no? Va a darme justamente la relación funcional entre el lado y el área. En este caso específico, este problema se resolvería con este modelo matemático, ¿no? A de X igual a X al cuadrado. Eso de aquí se comportaría, por ejemplo, como una función. Si es que esto de aquí, ¿no? Yo le aplico las operaciones que conozco, podría sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, podría hallar la derivada del área, ¿no es cierto? La derivada del área con respecto a la variable x, ¿no es cierto? La derivada de a de x, en este caso, aplicando esta operación, sería igual, ¿no es cierto?, a 2x. Esto ya lo hemos estado haciendo, pero ahora que hemos visto diferenciales y derivación implícita, vemos que podemos hacer, ¿no?, esta misma operación de varias formas. Por ejemplo, puedo aplicar el diferencial de a de x, ¿no? En este caso lo voy a poner así. El diferencial de a de x, que sería equivalente a hallar el diferencial, ¿no es cierto?, de x al cuadrado. En este caso, este diferencial de a de x lo podrías escribir de manera más sencilla, como un dA, para que el diferencial de x al cuadrado sería la derivada de 2x multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Si vemos estas dos expresiones, ¿no?, son simplemente formas de escribir, ¿no?, en derivada y en diferencial. Pero el resultado vemos que puedo convertir este en este y este en este. Eso también ya habíamos dicho. Ahora, otra cosa que se puede hacer es de que las tasas de variación, ¿cierto?, yo las puedo obtener no solamente con respecto a las variables, sino también con respecto a parámetros, como por ejemplo el tiempo. Es decir, existirían aquí tres variables a considerar. Por ejemplo, el área, ¿no?, que es cambiante por el hecho de que cambia el lado. Pero considerar que el lado puede tener una variación respecto a un cambio que se puede dar, por ejemplo, en el tiempo. Eso implica, ¿no?, que yo podría hacer esta representación mediante una derivación que se podría hacer, ¿no?, con respecto al tiempo. Es decir, si esta es la función, el dA a de t sería la derivada implícita, ¿no?, de esta función que sería x al cuadrado, ¿no?, en la cual yo derivaría la función y el diferencial de x estaría dividido con respecto al tiempo. Esto si quiero establecer, por ejemplo, velocidades de crecimiento o decrecimiento del área, ¿no?, y relacionarla con velocidades de crecimiento o de decrecimiento del lado. De aquí sería entonces la tasa de variación del área con respecto al tiempo.
lo cual, ¿no?, podría también necesitar, por ejemplo, o me podrían hacer otra pregunta: ¿cuánto vale la tasa de variación de helado con respecto al tiempo? Esto en función del área. Entonces haría que esta tasa de variación del área con respecto al tiempo, ¿no?, esté dividida para 2x. De esta forma podría responder todas estas preguntas, ¿no? Este de aquí sería la tasa de variación del área con respecto al cambio de lado. Es decir, a medida que cambia el lado, va cambiando el área. Esta de aquí sería expresada, por ejemplo, como 2D, ¿no? Cuando estas toman valores que están siendo cambiantes y que de alguna forma están relacionados, ¿no?, es factible construir, por ejemplo, ¿no?, estas tablas en las que yo puedo ir haciendo que cambie una variable, ¿no?, e ir cotejando con el cambio de otra. Por ejemplo, voy a suponer que quiero establecer, ¿no?, cómo se dan los cambios de una variable con respecto al área, por ejemplo, y luego con respecto a una tasa que podría ser, por ejemplo, de A de X, ¿no? Ya vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo para cuando los cambios son con respecto al tiempo. Por ejemplo, yo puedo aquí establecer, ¿no?, un valor para X, que sería, por ejemplo, el 0. Para esta función A de 0 se ve que es 0, ¿no? Y también podría establecer cuánto es eso para el diferencial del área con respecto a la variable, es decir, la tasa de variación del área con respecto al lado. Si yo le sustituyo 0 aquí, 2 por 0 también es 0. Bueno, con 0 como que no se observa mucho, ¿no es cierto? Pero si empiezo a dar valores crecientes para la X, empiezo a ver cómo se da esta diferencia de valores entre la función y la tasa de variación con respecto a una variable. Por ejemplo, cuando X es 1, el área sería 1 al cuadrado, ¿no es cierto? 1 metro cuadrado. Esto de aquí, obviamente, todo tiene que ir con sus respectivas unidades. Y este de aquí, ¿no?, la tasa sería 2 por 1, sería 2. Bueno, debía haberle dejado un espacio para poner, ¿no? Pero supongamos que la X está variando en centímetros. El área estaría variando en centímetros cuadrados y la velocidad de A con respecto a X estaría variando en centímetros cuadrados por centímetro. Sería un tipo de comparación, ¿no? Entre lados, por ejemplo, 2, el área sería 4 y la tasa de variación sería también 4. Luego esta va a empezar a ganar porque está creciendo en forma exponencial, es decir, si es que este vale 3, este será 9 y 2 por 3 será solamente 6. Voy a hacer hasta 4, ¿no? 4 será 16 y 4 será 8. Si ustedes se fijan, la variación de esta es de tipo, es de una función cuadrática, ¿no? Es la variación de una función cuadrática, mientras que este de aquí es la variación de una función lineal. ¿Cómo puedo hacer para representar eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para representar esa relación a lo largo del tiempo? Implicaría colocar, ¿no?, las dos funciones en una para establecer comparación. ¿Cómo pueden hacer eso? Podríamos hacerlo en un gráfico aquí, ¿no? Pero tal vez esto, como ya es bastante dinámico, sea más conveniente utilizar un software para ir viendo cómo se da esa variación. Voy a utilizar este que es bastante sencillito. Y voy a hacer la gráfica de esta relación, ¿no?, en cuanto a el área con respecto a la variable lado. Entonces voy a representar el área como Y. Voy a ponerle esto. Lo podré escribir directo.
Y sería igual a x al cuadrado. Y acá voy a ponerle, para comparar con la misma gráfica, para hacer que de a de x sea la tasa de variación del área con respecto al lado. Sería 2x. Ingreso esto y voy a establecerla. Hacer una representación proporcional. Voy a intentar comprender esto desde el punto de vista del área y de la derivada. Ustedes me dirán, a ver, si la derivada es la tangente de la función, ¿cómo así esta función aquí sale secante? ¿No es cierto? A ver, vayamos interpretando esto. Los valores, ¿no? Voy a agrandarle un poco. Ya, esta es la parte que contaría, ¿no? Valores que van desde cero, ¿no? Porque acuérdense que en modelos matemáticos también establecíamos dominios, rangos, ¿no? Costes, etcétera. Lo que nos interesaría en este caso sería a partir de cero, he dado valores de 1, de 2, de 3 y de 4. Se llega a 18 los que están aquí, ¿no? Entonces, a ver, aquí sería. Estos valores de x, ¿no? Si yo les visualizo acá, ¿cómo los podría interpretar? En la gráfica, a ver. Cuando es 0, 0, los dos coinciden, ¿no? Pero existe un momento en el crecimiento de la x, en la que el área crece más lentamente, ¿no? Que lo que crece la tasa de variación de esa área con respecto al A. ¿Por qué? Porque la cuadrática, ¿no es cierto? En los valores de entre 0 y 1, ustedes saben que valores de entre 0 y 1 al elevar al cuadrado no salen mayores que 1, al contrario, más bien decrecen, ¿no? Porque es un número quebrado elevado a una potencia. Un número quebrado menor que 1 elevado a una potencia decrece en cuanto a su valor. Por ejemplo, un medio, al elevar al cuadrado, ¿no? Un medio estaría aquí, al elevar al cuadrado se hace apenas un cuarto, o sea, 0,25. Mientras que el mismo un medio multiplicado por 2, ¿no es cierto? Va a ser 1, por eso es más grande. Entonces, la línea verde lo que marca es esa tasa de variación, ese crecimiento, mientras que esta de aquí va marcando cómo crece el área. ¿Dónde estaría entonces esa recta tangente, ¿no es cierto? Porque esta de aquí es secante, simplemente marca en forma proporcional, lineal, del crecimiento de la tasa de variación del área con respecto al tiempo, y esta de aquí, ¿no? En forma cuadrática, el crecimiento del área. A ver, podríamos dar aquí dos explicaciones, ¿no? A ver, la más sencilla sería esta de aquí. Aquí está expresado, ¿no? Esta tasa de crecimiento, fíjense. Que puedo ir revisando uno a uno, ¿no? Cuando es 3, el área crece a un ritmo de 6 centímetros cuadrados por centímetro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo incremento 1 centímetro, por ejemplo, para irme de 2 a 3, ¿no? El área que había subido, ¿no es cierto? El área que había subido o había estado subiendo a un ritmo de 2, ¿no? En 2 habría estado subiendo a un ritmo, ¿no? De 4 centímetros cuadrados por centímetro. Cuando se incrementa a 3, el ritmo de crecimiento es de 6 centímetros cuadrados, ¿no? Por cada centímetro de crecimiento. ¿Dónde se ve eso? Eso se ve aquí. Cuando es 0 es el punto. Cuando es 1, este es el crecimiento. Cuando es 2, este es el crecimiento. Si ustedes se fijan, esto es 0, 1, 4, ¿no? Si es que establezco aquí. Cuando es 2, por ejemplo, ¿no? Dice, cuando es 2, sería 2 por 2, 4.
Cuando este sería 3 por 2, 6. Es un ritmo de crecimiento que no es el área, sino es la tasa de variación, ¿no? De esa área, cuando es 3 centímetros, ¿qué tanto ha crecido? Respecto de esta, ¿no es cierto? Ha crecido, según esto, a un ritmo de 6 centímetros cuadrados por 1 centímetro que se incrementó. En el caso de acá, si ustedes se fijan, ¿no? Este de aquí habrá crecido y este de aquí será ese, ese crecimiento, ¿no? Entonces aquí se va viendo cómo esto se incrementa y se va incrementando el área. Esta sería área 1, área 2, área 3, ese crecimiento. Mientras que el área de aquí son todos los cuadrados interiores, ¿no es cierto? Que justamente es lo que está creciendo. Entonces, esta lleva un ritmo de crecimiento lineal, mientras que el área lleva un ritmo de crecimiento eh, de la función cuadrática, es decir, x al cuadrado. Esa sería una forma de visualizar estas tablas de aquí y entender ese ritmo de crecimiento. Ya. Esa sería una. Otra sería, volviendo al gráfico. No, a ver, antes de eso, calculemos para un valor específico. Por ejemplo, supongamos que voy a tomar 4. Para el valor de 4, de a de x es 8. Y de a de x sería entonces el valor de la pendiente, ¿no? De la recta tangente en ese punto, en el punto 4. Es decir, a de 4, ¿no es cierto? Es igual a 4 al cuadrado o 16. Pero el a', que sería lo mismo que el de a de x, ¿no? De 4, ha sido apenas 2 por 4 igual a 8. Este a' se convierte en pendiente. Esta sería la pendiente en el punto 4, que valdría 8. Y esto me permite relacionarle con el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es y menos y1, ¿cierto? Y1 ha sido el valor de 8 de x menos x1, que sería el valor de 4. Esto es lo que me da la recta tangente, ¿no? ¿Cómo vamos a interpretar? Y es igual a 8 que multiplica a x menos 4. Y este 8 pasa sumando, ¿cierto? Más 8. Ya, este valor de pendiente, a ver, perdón, el punto y menos y1, pero y1 sale de aquí, ¿no es cierto? 16, 8 es la pendiente. Sería este menos 16 pasa sumando, sería más 16, ¿no? Más 18. Claro, es y menos y1, x menos x1. Cuando x vale 4, y vale 16, no 8. 8 era la pendiente. Entonces, esto representado sería 8x, ¿no es cierto? Aquí sale menos 24 más 16, ¿cierto? 8, perdón, 32 menos 32 más 16 sería menos 16. Eso ya podemos entonces representar acá e interpretar, ¿no? No olviden que estamos dando suma importancia a las interpretaciones que puedo tener de cada ecuación, de cada paso incluso que yo doy en cada problema. Entonces voy a agregar aquí una nueva fórmula para recta tangente dependiente 8. Sería 8x menos 16. Veamos qué sale y cómo la interpreto, ¿no? Hago la gráfica. Veamos esta representación. Tengo allí la representación de 3 gráficas, cada una con una significación distinta, ¿no? Ya saben, el área azul
el área de la gráfica de forma dinámica, ¿no? Cómo va creciendo centímetro a centímetro. La recta, cómo va creciendo, cómo es la tasa de crecimiento centímetro a centímetro, ¿no? Cuál es el ritmo de crecimiento del área. Ya vimos que era más bien proporcional y no cuadrática. Y la última sería la recta tangente en el punto 4. Punto 4 sería este, ¿no? Entonces, ese punto 4 me daba como pendiente de la recta tangente 8, es decir, la pendiente M de esta recta de aquí es 8. Con eso podría sacar, por ejemplo, el ángulo de inclinación de esta recta. Pero bueno, sabiendo que puedo calcular ese ángulo, lo que más me interesa tal vez es, ¿no? ¿Qué representaría esta recta? Esta recta le está cortando en el punto 4 y está haciendo tangente a esta recta en un solo punto, en el punto 4,16, ¿no? Le está cortando y está haciendo efectivamente tangente a la curva cuadrática. En ese punto, ¿no? El ritmo de crecimiento del área es lo que marca este valor de aquí, el valor verde. En 4 ya sabemos que va a marcar 8, ¿no es cierto? En 4 está marcando 8. Y vemos como la pendiente, ¿no? Cada vez es más empinada y esa recta, ¿no? Y esa recta tangente en ese punto es justamente porque al calcular la derivada vemos que se cumple la condición geométrica. A ver, les decía que se verificaría entonces, ¿no? Que esta recta, ¿no? Que surge de la derivada de la función en ese punto específico efectivamente es tangente a la curva que la origina. Entonces, no habríamos de esperar que la derivada sea la recta tangente a la curva, ¿no? Sino que la derivada en los puntos específicos, ¿no? En puntos específicos puede generar una recta tangente a la curva. Allí están las tres, ¿no? En una sola representación. Eso es lo que podríamos decir de esta situación de aquí, analizada ya más a profundidad, ¿no? Ahora, esto hablando de una situación geométrica, ¿no? Nosotros habíamos hablado de otros ejemplos, por ejemplo, de la ecuación de la posición, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Ecuación de la posición, velocidad inicial por tiempo, ¿no? Más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, y a partir de ahí las tasas de variación de la variable X o la posición con respecto al tiempo, ¿no? Ya hemos visto que esto de aquí era velocidad inicial más esta derivada con respecto al tiempo, como tiempo es la variable aquí. Esto es aceleración por tiempo. Esta era la fórmula de la velocidad. Se cumple algo similar a lo que tenemos acá, ¿no? Si es que ustedes a esta de aquí le hacen la variable posición, ustedes verán que esta es una función cuadrática. Mientras que la derivada de esa posición, ¿no? Es una función lineal. Por lo tanto, la relación es muy similar a este crecimiento, es decir, mientras la posición va cambiando, ¿no? De forma cuadrática, la velocidad va cambiando de forma lineal. Pueden hacer también esta representación dando valores para velocidad inicial y aceleración. Esto se puede hacer con los ejercicios de cinemática. A ver. Cuando las variables están relacionadas, ¿no? Yéndonos a situaciones un poco más complejas que estas. Habíamos visto ya que lo que necesitamos es el modelo matemático. Pero si ustedes se fijan, estos modelos matemáticos de aquí son lo mismo, solamente que son más conocidos o más sencillos. ¿Qué tipo de modelos matemáticos estamos aplicando? Y los que vimos en la última clase que hicimos incluso la representación.
Ya habíamos hecho, por ejemplo, el problema de la escalera, pero no habíamos relacionado eso con aspectos, por ejemplo, trigonométricos. Supongamos que tenemos la siguiente situación, ¿no? A ver, tenemos aquí una pared. Voy a hacer los mismos estudios que estuve haciendo, pero ahora desde un punto de vista trigonométrico. Les decía que queriendo establecer modelos un poco más complejos de relación entre variables, podemos, por ejemplo, ver cómo podríamos plantear este problema de la escalera desde un punto de vista trigonométrico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si es que la escalera está apoyada? Yo establezco algunos parámetros, ¿no? Pero ahora me voy a fijar en el ángulo, ¿no? Voy a llamarle teta. En el ángulo que tiene esta escalera y que relaciona las variables. Esta de aquí sería, ya sabemos, ¿no? Estática, longitud, por ejemplo, ¿no? Esta sería la X, esta sería la Y. Vimos que podíamos relacionar o generar un modelo matemático con Pitágoras. X al cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Igual. Aquí a L cuadrado. Entonces, al hacer los diferenciales, las derivadas implícitas, o construir grafos, por ejemplo, de este tipo, puedo generar relaciones similares, pero sin querer ya hacer sus análisis. Yo vería que esto de aquí también podría relacionarse de alguna otra forma. Hay algunas que son bastante típicas, ¿no es cierto? Si yo quiero relacionar, por ejemplo, de aquí, estas dos variables podría hacerle, por ejemplo, con tangente del ángulo, ¿no? Esto relacionaría las variables y con la variable x en forma de un cociente. Sin embargo, esta relación de aquí, ¿no?, implicaría que yo debería tener datos respecto de algunas de las variables. Caso contrario, si es que esto es incógnita y esto es incógnita, ¿no es cierto? Esto de aquí lo podría manejar como un modelo, ¿no?, en el que necesitaría toda esa información. Por lo tanto, si es que, por ejemplo, L es un dato, algo más práctico podría ser, por ejemplo, el coseno del ángulo, porque el coseno del ángulo me puede relacionar la X, por ejemplo, ¿no? La X con L, que sería un dato, no sería un valor constante. Esto de aquí es interesante porque nos permite escribir, por ejemplo, ¿no es cierto?, la X como una L por el coseno del ángulo. Asimismo, si es que lo establecería con seno, ¿no es cierto?, el seno del ángulo sería igual al opuesto, que en este caso sería Y sobre L. Y tendría que Y es igual, en este caso, a L por el seno del ángulo. Fíjense cómo puedo cambiar yo el modelo a estas tres formas desde el punto de vista trigonométrico, ¿no? Aquí, por ejemplo, si es que la variación fuera del ángulo, este sería bastante conveniente. Acá si la variación fuera de X o acá si la variación fuera de Y. Voy a tomar una de ellas. Supongamos, a ver, tal vez la más común, esta de aquí, ¿no? ¿Qué tendría yo? Como ya sé que puedo trabajar en esto con diferenciales, yo podría hacer el diferencial de esto, ¿no? El diferencial de esto sería el diferencial de y acá tendría que hacer el diferencial de L por el seno del ángulo. El diferencial de L es de L, ¿no?, porque es una constante. El diferencial del seno del ángulo sería la derivada del seno, en este caso sería coseno del ángulo, multiplicado por el diferencial del ángulo, que sería d. Y allí podría establecer si es que estas diferenciales las quiero hacer o convertir en derivadas implícitas con respecto, por ejemplo,
al, al valor de X, ¿no? Al ángulo mismo, a teta, o le quiero hacer, por ejemplo, con respecto al tiempo, que sería otra opción, ¿no es cierto? Y lo mismo podría ser con cualquiera de ellas. Alguien me dirá, pero ¿y cómo haría en este caso? Este caso podría ser el más complejo, ¿no es cierto? Tendría que ser la derivada de una función, ¿no? En diferencial, y aquí tendría función sobre función. Por ejemplo, ¿qué sería aquí el diferencial aplicado a esta ecuación? ¿Cómo se procedería? El diferencial aplicado a esta ecuación de aquí sería el diferencial de tangente de teta, que sería la derivada de tangente, ¿no? Derivada de tangente sería secante al cuadrado de teta por el diferencial de la variable, que sería teta. Esto sería igual a la derivada de y, ¿no es cierto? O el diferencial de la primera por la segunda sería, ¿no? El diferencial de y sería de y, ¿no es cierto? Por x, mejor escribir en x de y, menos la primera por el diferencial de la segunda, que sería y de x. Todo esto dividido para el denominador al cuadrado, que sería x. Y de allí tendría que establecer con respecto a qué, ¿no? Con respecto a x, con respecto a y, con respecto al tiempo. Supongamos que quiero hacer esto con respecto al tiempo. ¿Cómo tendría que escribir? Simplemente divido todo para dt. Esto para dt y acá esto para dt. Podría escribirle de esta forma. Secante al cuadrado de teta, pues de teta a dt. Sería igual, ¿no es cierto? A x, pues de y a dt, que sería una velocidad. Bueno, ya vamos a explicar en el gráfico. Menos y, pues de x a dt. Sobre x al cuadrado. En los ejercicios que estuvimos haciendo en las clases anteriores, especialmente en la última, vimos que estos valores de aquí marcan velocidades, ¿no? Mientras que estas de aquí son las variables en un momento específico. Por ejemplo, en un momento específico, x va a tener determinado valor, y va a tener determinado valor. L siempre es constante, pero el ángulo también va a tener determinado valor. Es como tomarle una fotografía en un instante específico, ¿no? Ese instante específico es t igual, ¿no? A, qué sé yo, a un momento específico, t1. Entonces allí mido las velocidades, ¿no? Esas velocidades allí son de teta a dt, velocidad de cambio del ángulo con respecto al tiempo. Es decir, este ángulo que está. Si es que yo le estoy, por ejemplo, acercando la escalera a la pared, ¿qué está pasando con el ángulo? Le estoy acercando a la escalera a la pared, seguramente este ángulo está creciendo. Por lo tanto, este valor me saldrá positivo. Si yo le estoy acercando la escalera a la pared, este valor de y a de t seguramente se está yendo hacia arriba, es decir, me va a salir con un valor positivo. Y si yo le estoy acercando la escalera a la pared, ¿no es esto? Este valor de dx a de t, ¿no es esto? Seguramente me saldrá también positivo porque se está yendo hacia la derecha. Si yo considero, por ejemplo, que si el ángulo crece, si la base se va a la derecha y si el apoyo se va hacia arriba, todo eso debería tener valores positivos y cada uno de ellos representaría lo que les estoy diciendo en este momento. Es decir, es muy fácil interpretar este tipo de situaciones y este tipo de situaciones. Pero situaciones más complejas como esta, en donde ya se obtienen ecuaciones de este tipo, ecuaciones diferenciales de este tipo, es necesario saber qué representa, ¿no? Cada relación que se establece. En este caso, con este modelo matemático podemos obtener esto. ¿Qué sería este modelo matemático respecto, por ejemplo, del tiempo? De y a de t, igual, de aquí, ¿no es esto? Sería L coseno del ángulo por de teta de t.
Este de aquí es más simplificado que este, ¿no es cierto? Y la representación de cada cosa, aquí saldría más simplificada. De I a de T sería la forma en la que sube la escalera. O también si baja, si de repente le hago hacia la izquierda. Y de teta de T sería el crecimiento, ¿no? O decrecimiento del ángulo, dependiendo si estoy acercando o estoy alejando. Por ejemplo, estas dos serían mucho más simples de interpretar que esta de aquí. Pero todas deben ser interpretables. ¿Y para qué sirve este tipo de análisis que estoy haciendo de todo esto? ¿Para qué sirve? Para cuando ya me den el problema específico, no tener ningún inconveniente en el planteo. Si yo puedo resolver de manera general una situación, ni se diga cuando ya tenga datos específicos. Por ejemplo, en el problema 40, ¿no? Estuvimos haciendo los primeros ejercicios que tenían una dificultad baja, ¿no? Pero ya queriendo hacer los últimos, la dificultad de los problemas sube y ya se dan este tipo de situaciones. Entonces, si bien es cierto, ya hemos dedicado una clase completa a resolverlos, ¿no? Pero como tienen dificultad escalonada, también era necesario referirnos a esto y además es necesario que ustedes puedan resolver ejercicios de cualquier dificultad, ¿no? Entonces, apunto, ¿no? En el 40 me dan datos de una situación de este tipo. Me dice que la escalera, ¿no?, tiene una longitud de 30 pies. Me dice que la escalera, ¿no?, se está deslizando hacia abajo. Yo sé que si se desliza hacia arriba es positivo y si se desliza hacia abajo es negativo. Dice que se desliza hacia abajo, entonces ya sé que es velocidad de cambio de la Y, ¿no es cierto? A medio pie por segundo. Fíjense, ahí ya los datos nos dicen mucho. Y ya sabré cuál de estas utilizar. Dice, ¿cuál es la tasa de variación de la medida del ángulo agudo formado por la escalera con el piso cuando el extremo superior está a 18 pies del piso? Es decir, si Y es igual a 18 pies, ¿no?, el extremo superior de la escalera está a 18 pies del piso. Entonces, lo que me está dando es Y. ¿Cuál es la tasa de variación del ángulo, ¿no?, formado por la escalera con el piso? ¿Qué me está preguntando? La tasa de variación del ángulo, ¿no? La tasa de variación tendrá que ser, ¿no?, con respecto al ángulo, que en este caso sería con respecto al tipo. Fíjense esto. ¿Qué datos tenemos? Tenemos L, tenemos Y, tenemos de Y a de T, y nos está preguntando de teta de. ¿Cuál sería la relación adecuada? Ya hemos estudiado las tres posibles. También la pitagórica que ya usamos, o bueno, creo que hicimos un ejemplo. Yo ya les di eso como un ejemplo, ¿no? Aquí me pide Y, X y teta, pero solo tengo Y, ¿no es cierto? Y L. Entonces esta tampoco me va a convenir, pero esta de aquí sería. Y esta de aquí fue justamente lo que resolví aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí sería, yo ya tengo de Y a de T, tendría L, ¿no es cierto? La pregunta es si aquí no hay Y, ¿no es cierto? Si aquí no hay Y, ¿para qué me dan Y? Me dan Y para que yo pueda encontrar este ángulo. Justamente con esta relación que saqué aquí, ¿no es cierto? Coseno del ángulo podría ser pero para eso necesitaría X. Creo que más bien de aquí mismo, ¿no? De esta de aquí. Es decir, con estos datos no puedo aplicar directo. Primero tendría que hallar el seno del ángulo.
que sería igual a y, que vale 18, sobre la hipotenusa, que es la escalera, que sería 30. Entonces ya tengo que el ángulo sería el seno inverso de 18 treintavos, ¿no? 9 quinceavos de los que puedo sacar ahorita. La sexta 3, ¿no es cierto? La sexta 5. Seno inverso de 3 quintos. Y con eso ya puedo despejar de teta de t. Que de aquí sería de y de t como tasa dividido para L coseno del ángulo. L coseno del ángulo. Entonces, ¿a qué tasa cambia el ángulo? Cuando y es 18 pies. Cuando y es 18 pies, ya tengo el ángulo de teta de t. Sería igual a de y de t. Sería 0,5 sobre L, que sería 30, por el coseno del ángulo, que es seno inverso. Voy a poner así. Seno inverso de 3 quintos. Y listo. Lo que de aquí se obtenga, ¿no? De teta a de t. ¿En qué mido el ángulo? El ángulo lo mido en radianes. Por lo tanto, de teta de t. Esto me saldrá en unidades de radian por segundo. Como la escalera está bajando, el signo, ¿no? Como la escalera está bajando, este dato de y de t no puede ser positivo, tiene que ser negativo. Es menos 0,5, le debí haber puesto así, ¿no? Menos 0,5 pies por segundo. Esto de aquí me dará entonces el signo, es decir, si es que el ángulo está bajando, entonces este valor saldrá negativo. Si es que el ángulo está subiendo, entonces este valor saldrá positivo. Más o menos por allí irían estas aplicaciones que se basan, ¿no? O que se hacen en función del ángulo. Luego tenemos otros ejemplos en los que cambia el ángulo, ¿no? Y eso ya tendremos que resolver basándonos en este. Hay otro que es distinto, y sí quería darles la muestra para que ustedes puedan trabajar, ¿no? ¿A qué les estoy animando? No les estoy animando a que resuelvan ejercicios específicos con datos específicos. Estoy ayudando, les estoy diciendo o orientando para que ustedes puedan hacer planteos de situaciones complejas, ¿no? Con todas las variables. Por eso no les doy datos de inicio. Analizamos toda la situación y luego ya damos datos, ¿no? Otra situación típica, ¿no? Otra situación un poco más compleja que las que hemos estado planteando. Dice que vamos a pensar en este depósito cónico, ¿no? Hay muchos depósitos con los que podríamos trabajar, pero digamos que este de aquí es un poco más interesante. Habíamos visto que un grifo de agua llena un depósito. Y el agua cae en una taza. Pero ahora vamos a resolver el problema suponiendo que el depósito, así como se llena, tiene una fuga. Entonces, ¿cuáles serían las situaciones? Yo puedo establecer correspondencias, ¿no?, de proporcionalidad entre un radio y una altura. Para el radio y la altura de el líquido, ¿no?, que se está vertiendo en un recipiente cónico. Ya habíamos visto eso, ¿no? Es decir, la relación R sobre H siempre va a ser, o va a tener, ¿no?, proporcionalidad con la relación R sobre H.
Y de allí despejaré lo que necesite, ¿no? Si necesito R, eso será igual a R sobre H, ¿no? Por H. O si necesito H, esto será, ¿no es cierto? H sobre R, ¿cierto? Si necesito H, esto será H sobre R por R. Esas relaciones siempre van a darse. Sin embargo, ¿no? Yo tengo que poder resolver el problema de manera absolutamente general. Es decir, yo sé que el volumen de líquido, ¿no? Ese volumen de líquido es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por h. Y esto de aquí es lo que yo puedo establecer como un modelo, para que cuando haga el diferencial de esto sea dB igual a la derivada de esto, que lo entiendo como función por función, ¿no? Y luego ya puedo simplificarle con este, pero si le hago de forma general, puedo dejar abierto esto para que incluso sin tener relación ni R ni H, o si no tengo los datos de R y H, yo pueda manejar la situación para un R y H específico. Claro, puede ser que en algún problema no me dan el volumen, es decir, no me dan el radio del cono ni la altura, solo me dan o un radio o una altura del, por ejemplo, del líquido. Si allí me dejan sin poder usar eso, yo pensaría que si ya no tengo eso, ya no puedo hacer, cuando en realidad puedo hacer con la forma general, que sería 1/3 de pi por 2R, ¿no es cierto? Por dr, por h. Diferencial de la primera, ¿no es cierto? Por la segunda. Más la primera, que sería 1/3 de pi, r cuadrado, por el diferencial de la segunda, que sería. Y de allí tengo que decidir con respecto a qué, ¿no? En estas variables en el tiempo relacionadas, por lo general se relacionan con el parámetro tiempo. Entonces, para un dBA de t, esto sería, ¿no es cierto?, 2/3 de pi por RH de R. RH de R, pero ahora el de R, como todo dividido para dt. Quedaría de esta forma más 1/3 de pi. R al cuadrado por dH a dt. Y de allí la interpretación de cada uno, ¿no es cierto? Velocidad a la que sube o a la que baja el nivel de agua. Es decir, dH de t sube o dH de t baja. dR de t. Velocidad, ¿no es cierto?, a la que se incrementa el radio, si es que está creciendo el nivel de agua, o velocidad a la que decrece el radio, si es que está bajando el nivel de agua. Y de dBA de t, la velocidad a la que sale, ¿no? Y en este caso, el dBA de t, ¿no es cierto?, como el problema ya es más complejo, así como entra agua, también sale. Entonces, este dBA de t de aquí, ¿no es cierto?, representará la tasa que sobra entre lo que se alimenta del líquido al recipiente y lo que fuga del líquido del recipiente. Porque dBA de t, no olviden, ¿no?, este modelo es para qué. Este modelo es para la cantidad de líquido que existe. Es decir, si está subiendo, es decir, se fuga poca agua. Es más lo que entra que lo que se fuga. Por lo tanto, esto está subiendo. Los valores son positivos. Pero resulta que la fuga puede ser más grande que el ingreso. Si la fuga es más grande que el ingreso, aunque esté ingresando agua, como se fuga más, estos valores irán bajando. Eso se puede hacer fácilmente si ustedes tienen un embudo en la casa, ¿no? Ustedes tienen un embudo en la casa, empiezan a poner líquido en el embudo, y ustedes pueden ir haciendo incluso el experimento, ¿no? Y está en líquido e intentan que el líquido suba. Pero tienen que poner más líquido porque está fugando por la parte del desfogue del embudo.
Pueden también intentar poner líquido de tal manera de nivelar la velocidad con la que cae el agua con la velocidad con la que se fuga. Ustedes ven que está allí, ¿no? El agua como estática, pero en realidad están poniendo y está fugando. O pueden intentar poner poco líquido, ¿no? Y dejar que el agua se fugue más rápido que lo que ponen, entonces el nivel de agua empieza a bajar. Es muy interesante que ustedes, después de sí, pues, plantear esta situación, ¿no? Puedan efectivamente hacer ese experimento y ver cómo esto de aquí es una tasa de variación que está entre la resta de lo que ingresa con lo que sale. Entonces, ahora sí tiene sentido darle a estos datos, porque ya tengo presente cuál sería la situación real. Dice que se vierte agua en un depósito que tiene forma de cono invertido, ¿no? A una tasa de 8 pies cúbicos por minuto. Entonces, ahora sí ese, ¿no? Que darle a cada cual. Sería dB a dt, ¿no es cierto? Velocidad de qué sería. Velocidad de entrada de agua. Voy a ponerle E. La tasa de entrada de agua dice que es igual a 8 pies cúbicos por minuto. Dice que el cono tiene una altura de 20 pies. Es decir, sí me está dando el H mayúsculo. Dice que tiene una altura de 20 pies y un diámetro de 10 pies. De 10 pies. Por lo tanto, el radio sería igual a 5 pies. Dice, si hay una fuga en la parte inferior del depósito y el nivel del agua sube a una tasa de 1 pulgada por minuto, fíjense, ¿no? Dice que hay una fuga. ¿Qué sería la fuga? El diferencial, ¿no? De una velocidad. A ver, el diferencial de un volumen de salida con respecto al tiempo. Esto sería una especie de velocidad de ingreso de agua y esta sería una velocidad de salida del agua. Pero eso no me está dando, solamente me dice que hay una fuga, pero no me dice cuánto es. Si hay una fuga en la parte inferior del depósito y el nivel del agua sube a una tasa de 1 pulgada por minuto, el nivel de agua sube a una tasa de 1 pulgada por minuto. Como me dice que sube, yo considero que es positivo. A una tasa de 1 pulgada, no pie, no, por minuto. Esto ocurre cuando el agua tiene una profundidad, dice, de 16 pies. La pregunta es, ¿cuánto vale esto? Dice, ¿a qué tan rápido, dice, qué tan rápido escapa el agua del depósito? Viendo esta situación, y siendo que me han dado H y R, puedo simplificar esta fórmula mediante esto. ¿Eh? Pero les dejo abierta la posibilidad de que todo esto pueda ser dato, ¿no? Es decir, si no me dan ni H ni R, tendré que valerme de eso porque me estarán dando altura del agua y radio, ¿no es cierto? Radio del espejito de agua. A ver, ¿cómo sería entonces el planteamiento? Esto de aquí sería, eh, a ver, como los datos son altura, ¿cierto? Lo conveniente será sustituir esto de aquí para que la incógnita sea H, ¿cierto? Es decir, voy a usar este aquí. El volumen sería igual a 1/3 de pi por el radio, que sería R sobre H por H elevado al cuadrado, y eso por H. Ahora sí escribiría la fórmula como 1/3 de pi. Si quiero ya de una vez puedo poner estos valores numéricos, ¿no? Por 20, a ver, por R sobre H, ¿no? Por 5 sería, ¿no?
5 sobre 20. H al cuadrado por H sería H al cubo. Esto sería, a ver, podría sacar la quinta 1, la quinta 4. Y me quedaría pi sobre 12. ¿No? Pi sobre 12 por H. Entonces, si volumen es esto, dB a dt sería este 3 que bajaría, ¿no? 3 doceavos de pi. H al cuadrado por dH a dt. Entonces, yo tengo, a ver, este no es dato. Esto sí me da como dato, aunque me den pulgadas por minuto. La altura sí me da como dato, 16 pies. Entonces tendría que resolver primero esto, ¿no? ¿Qué sería dB a dt? dB a dt sería la velocidad. Si es que me está dando como dato la velocidad a la que sube el agua, quiere decir que más es lo que entra que lo que sale, porque el nivel está subiendo. ¿Y aquí sería igual dB a dt? Sería igual a la velocidad de entrada del agua, ¿no es cierto? El diferencial del volumen de entrada con respecto al tiempo, menos el diferencial del volumen de salida con respecto al tiempo. Eso sería dB. Fíjense que podría estar escondido algo que yo podría pensar que este es el único dato, pero como me está preguntando la velocidad de salida, tengo que identificar en dónde se esconde esa salida. Se esconde de que realmente el volumen no es el volumen del recipiente, sino es el volumen de la cantidad de agua. Por lo tanto, si despejé de aquí, dB a dt, este es el diferencial, ¿no es cierto?, del volumen de agua con respecto al tiempo. Pero el volumen de agua, ¿no?, ya no depende solamente del ingreso del agua, sino también de la salida del agua. Sería la resta del agua. Allí sí, entonces, el dBE a dt menos el dB de salida con respecto al tiempo va a ser igual a la tercera 1, la tercera 4, a pi sobre 4 por h al cuadrado por dH. Y aquí, para no complicarle más, ¿no?, ya podría poner los datos con las unidades adecuadas. El diferencial del volumen de entrada, 8 pies cúbicos por minuto, menos diferencial de velocidad de salida con respecto al tiempo. ¿A qué velocidad fuga el agua? ¿Qué velocidad fuga el agua? Velocidad de, o volumen de salida con respecto al tiempo. Velocidad de salida es igual a pi sobre 4 por la altura que sería cuando... O sea, aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Me está preguntando cuando es 16 pies. Pero me puede preguntar a cualquier altura. Entonces, como es cambiante, ¿no es cierto?, esas velocidades hay que irles viendo, ¿no?, como velocidades, ¿no?, que dependiendo del momento en el que me pregunte, va a salir diferente en un momento que en otro. Si me pregunta a qué velocidad cambia cuando la altura es 15 pies, seguramente no va a ser lo mismo que cuando es a 16. Todo es absolutamente dinámico. Como la altura está en pies, sería 16 al cuadrado por dH a dt. El dH a dt dice que está subiendo a 1 pulgada por minuto. Pero ustedes saben que 1 pulgada, ¿no es cierto?, o más bien un pie tiene 12 pulgadas. Es decir, esto sería un doceavo de pie. Un doceavo de pie por minuto. Es decir, está subiendo muy lentamente, ¿no? Imagínense 1 pulgada, pues 1 pulgada es algo así. Cada minuto el volumen de agua se incrementa a esta altura, ¿no? Es poco, aunque en volumen podría tal vez representar bastante.
Listo, entonces, de allí, ¿no es cierto?, despejaría diferencial de velocidad de salida con respecto, de volumen de salida con respecto al tiempo. Por tanto, todo esto pasaría acá, ¿no es cierto?, restando del 8. Entonces sería 8 menos pi sobre 4 por 16 al cuadrado por 1/12. ¿En qué unidad? Diferencial de volumen con respecto al tiempo, el volumen en pies cúbicos por el tiempo que está dado en minutos. Todo esto está en pies y el de T es en minutos. Solamente para verificar, porque 6 al cuadrado, ¿no? Dividido para 12 por pi. ¿No? Y dividido para 4. Fíjense, me va a salir, ¿no? Es que es necesario ver. Dice 8 menos 16,75. Esto va a hacerse menos 8,755. ¿Qué? Pies cúbicos por minuto. ¿Cómo le podríamos analizar esto? ¿Cómo así está saliendo más agua de la que entra y está subiendo el nivel? Lo que pasa es que a 16 pies cúbicos, ¿no es cierto?, al parecer, como se está incrementando el nivel del agua, ¿no es cierto?, hay poca presión de agua y sale menos cantidad de agua que la que entra. Pero a medida que va creciendo la altura, la presión del agua se incrementa. Y mientras esta tasa de aquí se mantiene, la tasa a la que está saliendo se incrementa. Entonces, cada vez sale más rápido el agua. Va a llegar un momento en el que va a dejar de crecer y más bien va a empezar primero a estabilizarse el agua y después va a empezar a salir más rápido de lo que sube. Está ya cerca de llegar a esa situación, ¿no? Entonces, otras preguntas interesantes, complejizando más este problema, que sería analizar cuál sería el comportamiento en esta situación, cuál sería el comportamiento del nivel de agua minuto a minuto. Y de ahí me podría preguntar, ¿hasta cuándo va a subir el nivel del agua, por ejemplo? Para que en algún momento se estabilice o incluso empiece a bajar. ¿No es cierto? Es la experiencia de todos que entre más agua se pone en un recipiente, más presión existe. Y si hay una fuga, cuando hay poca agua sale poca agua, pero cuando se empieza a incrementar el volumen, empieza a salir cada vez más agua. Es decir, se da un proceso de subida, luego se va a quedar estático, está a punto de hacerlo aquí, ¿no? Y de ahí empieza a bajar. Entonces, esos valores específicos donde ocurren esas situaciones se denominan números críticos o valores extremos. Entonces, eso vamos a estudiar a profundidad en el próximo capítulo. A ver, chicos, entonces, ahora lo que quisiera es que ustedes puedan hacer lo siguiente el día miércoles. A ver, esta tarea de aquí. Esta tarea de aquí. A ver, va a consistir en hacer lo siguiente. Hay 5 situaciones que quisiera que ustedes puedan estudiar. A ver, vamos a hacer un grupo.
Los problemas. Sería 81. 82. 83. 84 y 85. Así. La página. 195. Del libro de Leighton. Esa sería la página. A ver, ¿cómo van a hacer? El día miércoles yo tengo programado el examen con los chicos de trigonometría y si bien es cierto les podría dar la clase, pero yo lo que necesito es que ustedes puedan practicar y que los chicos que tienen ese día el examen, ¿no es cierto? Hay chicos que cogen cálculo y también cogen trigonometría, entonces los chicos necesitan salir con anticipación al examen. Entonces lo que van a hacer ustedes es reunirse a la hora de la clase, que serían las 8 de la mañana. Se reunirían por grupos, por Zoom, como suelen hacerlo, y se van a dedicar a hacer esta actividad. Pero no me entrega, esta actividad no me entrega el jefe de grupo, ni me envía ni nada, sino simplemente hacen la actividad y le hacen como una tarea. Es decir, todos colaboran, todos participan y todos se quedan con la actividad realizada, aunque la hayan hecho en grupo. Y esa sería una tarea que me tendrían que entregar el día que volvemos, ¿no? Sería el día lunes 3 de enero. Entonces, voy a escoger una persona de cada grupo, ¿no? Una persona de cada grupo de todo el curso, para que pueda hacer la exposición de cada uno de los problemas y ya dar por terminado ese resultado y avanzar ya al siguiente. Entonces, los chicos que tienen examen ese día, si es que pueden participar de la actividad, al inicio al menos, pueden hacerlo, después ya toman la precaución de salir a tiempo para que lleguen a tiempo al examen y yo ya les esperaría para hacer el examen presencial en la universidad. Entonces, por eso es que necesitamos algo de tiempo. No podemos hacer la clase completa para tomar esa previsión. No sé si tienen alguna pregunta.